Pero tan sentido, si no se sostiene. Según el favor del viento, van navegando atrás queda una roca, corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento, del norte viene el pellín que colorea en cubierta, habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté tierra, o que en el sol en lo alto, como un infierno sin puerta, llorando esto, volando en este revuelo. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado quemando, pelando papas, rodeando una isleña. Será la madre del indio, la hermana, la compañera, llorando estoy, navegando una centella, me voy. Que despierte el hombre, despierte por un momento, despierte toda la patria antes de que se abran los cielos, que venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy, barra los ministerios, me voy, de negra van los chilotes, más que por fuera, por dentro, con su plato de esperanza y su frazada de cielo, pidiéndole a la montaña su pan amargo centeno, llorando estoy, según el favor del viento. Yo quiero morir cantando sobre un barco velero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que digan: no hay padre para el isleño, llorando estoy, pidiendo para su velero, me voy, me voy.
¡Mamá! Mamá, contéstame. Ya, pues mamá, no es gracioso, ya está, levántate. Háblame. Háblame, pues mamá, háblame, háblame. ¡Tú! ¿Te asustaste, cabrones? Malo chiste, po. Malo y repetido encima. Mira, cabrito, con ese humor no vaya a llegar a viejo. Así que vamos mejorándolo y ya está. Vamos. ¡Uy, mamá! ¿Pero qué pasa si no encontramos a nadie? ¿Cómo no vamos a encontrar a nadie? ¿Por qué no lo vamos a encontrar? Pero si no encontramos a la señora, ¿qué vamos a hacer? ¿No la encontramos nomás? ¿Qué va a hacer? ¿Toma algo? Lo malo es que nadie se va a acordar de ella. Y me fui con mi hijo Ángel a recorrer Chile. Todos los pueblos tienen su destino, pero para eso hay que tener memoria. Así que me fui a los caminos, a los pueblos, a la gente, para escuchar sus historias, sus cantos a lo humano y a lo divino. Cuando llegué al fondo de Bornal, canté unas canciones. Don Antonio me dijo: Malinquera, cántale una mata de pata, pues. Y ahí nomás me senté y me puse a escribir los díceres con los que normalmente adornaba su conversación. Cuando el cristiano quiere quemarse, el diablo junta la leña. Al medio de la sopa viene la copa. Y antes de partir me dijo: Violetita, los cantos, usted tiene que ir a buscarlos de cuerpo presente. Y así lo hice. Yo no he estudiado, yo no soy escritora, pero todo lo que he aprendido de los cantores populares, eso ha sido mi verdadera español. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizo han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con muchas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Misterio viví en Parral, desdén en Puerto Montt, espanto en Concepción, martirio en Chañaral, inconveniencia en Taltal, envidia en Pachamama, pelambres en Atacama, dolores en Casablanca, engaño en Salamanca y pesadilla en Calama. Calumnia en Punta Arenas y miedo en Valparaíso, ataques en Los Carrizos, pendencia en Hierbas Buenas, humillación en Serena, calamidad en Recinto, prosperidad en Niblinto, aplauso en Conchalí, y en la Quebrada de la Gía, amores y vino tinto.
Pero el amor por la gente también me come el alma. Veo al pobre, al campesino, al minero, al indio. Su pena me llega hasta las venas. Son cosas que no puedo callar. El sentimiento no lo ha podido saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual sabio condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. La primavera me trajo un chincolito extranjero. Volando cual pajarito se instaló en mi casa. Me hizo zumbar en la cama y me dejó el vampiro. Con él me fui a París. Oye, Violeta, ¿qué vamos a hacer con todas estas cosas acá? ¿Que nos vamos a venir ahogados con tantos cuadros, pues? Ya, no seas pesado. Si algunos me quedaron bien bonitos. Los voy a vender en el Louvre. Si no dejan vender nada afuera, pues. ¿Tendrá que ser adentro entonces? Chinito, voy a poner en el Louvre. Yo que soy la mujer más fea de todo el planeta y vengo a un país tan chico. Mi hijo es tan triste. Me escriben por cartas que es tan triste que me echan de menos, que me quieren de vuelta. Cuando retorno al país, entro en mi vieja casucha. Siento un nudo en las entrañas. Los grillos y las arañas me van prestando su lucha.
Total, con tiempo y calma voy enfrentando la vida. No debo estar afligida. Lejos veo mi ataúd. Chile, no te vayas a ir, ¿no es cierto? Te vayas a ir y no vayas a volver más, ¿no es cierto? Te voy a ir a Bolivia y no te voy a volver a nunca más. Te olvidaste el juramento. Tiqui tiqui, tiqui tiqui ti, veleidoso. Tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ti. Mentiroso. Mi vida, yo te quise, 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 yo te quise tanto. Arrancan las entrañas. Prenda del alma, sí, ay, 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 prenda del alma. ¡Mentiroso! Gavilán, Gavilán, que me muero, ¡Tiqui, tiqui, tiqui, mentiroso! Daniel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, hemos comenzado este homenaje a Violeta Parra escuchando una de sus canciones en la voz de la cantante Rousseau Sala, y hemos comenzado con música, que es quizá la faceta más conocida de la Violeta. Luego, Lorena Carrizo, actriz, nos ha compartido un trozo del trabajo teatral que junto a la directora Marcela Terra están preparando en torno a la figura de la artista chilena. Es un work in progress y me han pedido que haga mucho hincapié en ello, en resaltar que es un trabajo en construcción, que está en proceso en sus inicios, pero que más adelante y esperamos que en breve podamos ya ver acabado. Y me parece una buena manera de iniciar este homenaje a Violeta Parra partiendo con la faceta que, como les decía, quizá es la que más, con la que más se le conoce en el mundo, para luego adentrarnos por medio del monólogo también en esa figura compleja e inigualable que ha dejado una obra trascendente. Y para hablar sobre esa creadora polifacética cuya obra estuvo sumamente comprometida con la realidad social de su país, de Chile, y en un día tan importante, pues justo hoy, 4 de octubre, estarían cumpliendo los 100 años de nacimiento de Violeta Parra. Para este acto entonces hemos invitado a 3 chilenos, grandes conocedores de la obra y de la vida de Violeta Parra, o como la llamaba su hermano Nicanor, de la jardinera, vocera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Nos acompañan para el diálogo de esta tarde Marcela Terra, Eulogio Dávalos y Marisol García, a quienes agradecemos profundamente que estén aquí, y especialmente también a Marisol, que ha venido desde Chile, que justo ha llegado ayer. Entonces agradecerle muchísimo el esfuerzo que ha hecho por estar acá. Y bueno, comenzaré presentándoles a Eulogio Dávalos, la persona que va a conducir este conversatorio, y un gran amigo
de esta casa. Y comenzaré citando las palabras muy bellas que una mujer mapuche dijo sobre él. Eulogio, el chileno que hace cantar guitarras. Además de su larga carrera musical, en la que ha ofrecido más de 800 conciertos, también cabe destacar en Eulogio su trabajo para preservar la memoria histórica y su lucha por los derechos humanos, un compromiso que lo hizo merecedor del premio Joan Alsina de Derechos Humanos que cada año concede Casa América Cataluña. También ha sido reconocido con la Medalla de Honor de la ciudad de Barcelona y con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, que el gobierno de Chile le otorgó por su vasta trayectoria como músico y difusor de la cultura chilena en el extranjero. Eulogio está radicado en Barcelona desde el año 1975, cuando huyó de la dictadura de Augusto Pinochet, y desde la capital, desde acá, desde la capital catalana, ha impulsado y protagonizado grandes iniciativas culturales y también en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, para conocer más sobre Eulogio, porque ahora no nos podemos extender, yo les invito a leer el libro que tengo por acá, Una leyenda hecha guitarra, donde Eulogio rememora sus 70 años de idilio con este instrumento de cuerda. Eulogio, como siempre, muchas gracias por tu generosidad, tu compromiso y por estar una vez más entre nosotros. Les presento a Marisol García, al lado de la derecha. Es periodista especializada en música popular y canción chilena. Su libro Canción Valiente, Canto Social y Político en Chile, ganó el Premio Municipal a la Mejor Investigación Periodística de 2013. Ha estado a cargo de la edición del libro sobre los músicos Osvaldo Gitano Rodríguez, Los Jaivas y Panteras Negras. En 2017 publicó con la Universidad Diego Portales la compilación de entrevistas Violeta Parra en sus palabras y Llora Corazón, el latido de la canción Cebolla. Es colaboradora independiente de diversos medios, coedita el sitio enciclopédico musicapopular.cl y es parte del equipo que anualmente realiza el festival Inédit de cine y documental musical. Marisol, de nuevo bienvenida, muchas gracias por entusiasmarte de la manera en que lo hiciste con nuestra invitación. Y por último presento a Marcela Terra, licenciada en Bellas Artes y Estética, con máster en Teoría e Historia del Arte y máster en Dirección Teatral en la Universidad de Chile. Está radicada en Barcelona desde el año 2002, donde se doctoró en Artes Escénicas en el Instituto del Teatro. Ha dirigido y adaptado obras de numerosos autores como Yukio Mishima, García Márquez, Ibsen, Lorca, Sartre, Shakespeare, Sófocles, entre otros. En el 2001 recibió el premio Eugenio Guzmán a Mejor Director por Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez y el premio Fondo Nacional de las Artes. En su faceta de dramaturga, Marcela es autora de las obras Ofelia, Simone, La Espera, La Danza de las Cabezas, La Historia de Alicia al otro lado del espejo, Desterradas, entre otras. En Uruguay, en el emblemático Teatro Solís, presentó su instalación audiovisual Dicha, Consuelo, Desesperación, en la que colaboraron varios artistas. Actualmente es directora y productora artística de la compañía Meridiano 70 y Medio Teatro y miembro de El Colectivo del Texto. Marcela, también muchísimas gracias por estar aquí en esta ocasión de este lado del auditorio. Y antes de darle paso a Eulogio, agradecer la colaboración para este acto del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes chileno, al Centro Salvador Allende de Barcelona y a la Red de Investigadores Chilenos en España. Asimismo, la gentileza de CENEFOT UDP, Universidad Diego Portales de Chile, que nos han proporcionado algunas de las imágenes que irán pasando durante el conversatorio. Les recuerdo que el homenaje a esta gran artista, la Violeta Parra, esta figura tan compleja, tan polifacética, tan rica, continuará mañana con un concierto colectivo donde participarán muchos grupos y cantantes. Y el viernes proyectaremos el documental Violeta Más Viva que Nunca, gracias también a las gestiones de Marisol. Toda la información de estos dos próximos actos, de mañana y el viernes, la tienen en esta postal que está aquí a la entrada del auditorio. Aquí tienen horas, lugares, porque no serán aquí. Y finalmente también invitarlos porque cuando termine el acto, Marisol ha traído de Chile el libro que ha hecho de Violeta Parra en sus palabras, que es el primer libro que reúne todas las entrevistas que Violeta ofreció, y que es una gran oportunidad para adquirirlo porque el libro no está publicado en España. Entonces ella ha traído su maleta con todos los libros, así que les invito a aprovechar porque bueno, no lo conseguirán en ninguna librería acá.
Pues muchas gracias a ustedes, a nuestros contertulios, y cuando finalicemos el conversatorio tendremos un ratito para dialogar con ustedes y luego cerraremos con unas cuantas canciones más interpretadas por Susana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que rendir un homenaje hoy día en el natalicio de esta figura emblemática en la cultura internacional, en la cultura chilena, es una responsabilidad grande. Y antes que continuemos del punto de vista de esta conversación que se inicia ahora, yo quería agradecer la posibilidad de dialogar, o por lo menos que ustedes conozcan, el hecho de que Marisol Tapia, como bien decía Cristina Osorno, está llegando hace unas horas de Chile. Y entonces, es decir, no solamente por dar a conocer su libro, que debe ser interesantísimo, es importante de que nosotros conozcamos lo que hoy se está haciendo en Chile por biblioteca. Gracias, hola. Me alegra el entusiasmo de algunos que tendrán más o menos cercanía con la figura de Violeta Parra, y espero que esta conversación satisfaga tanto la curiosidad lejana como también el conocimiento que uno va adquiriendo, en el caso chileno, por iniciativa propia. Eso sigue siendo una deuda de cómo quienes nos interesamos en la obra, en la figura, en la biografía de Violeta Parra, todavía tenemos que hacer un esfuerzo personal. No es un nombre que esté integrado a la divulgación natural con la que los chilenos crecemos, por ejemplo. No están sus lecciones, no está su discografía accesible cuando uno va a la escuela, cuando uno es niño, y por lo tanto hay un puente que todavía es necesario cruzar, y que una vez que uno cruza se da cuenta que es interminable, porque son muchos los años en que uno puede pasar, ya sea investigando su música, como luego su obra visual, su personalidad, su poesía. Diría que una de las grandes conquistas de este año del centenario, entre otras, por ejemplo, ha sido precisamente un elogio comenzar a hablar de Violeta Parra como una figura literaria. Ese atrevimiento no lo había tenido ningún escritor antes, no se había integrado al canon de la gran poesía chilena, que, como todos sabemos, algunos consideran es nuestra gran marca internacional, Chile, país de poetas, ¿no? Si algo nos distingue sería eso, la palabra, el ingenio, tanto en el humor como en la construcción de poesía popular. Y en las antologías de gran poesía chilena no estaba incluida Violeta Parra, hasta que desde hace 2 años quizás ciertos círculos académicos, ciertos profesores de literatura han comenzado a no solamente a hacer ver que los versos de Violeta Parra son alta poesía, alta literatura, y que por lo tanto tiene que estar considerada junto a los grandes nombres de la tradición literaria chilena, sino también, fíjense, que a su propio hermano Nicanor, vivo, es increíble, pero no puede ir a verlo a las cruces, un hombre de 103 años, que quizás cómo está viviendo el recuerdo de su hermana, no solamente más querida, sino más admirada. Nicanor Parra habla de Violeta Parra como la poeta de la familia. Estamos hablando de un premio Cervantes, de un hombre que no tiene duda en Chile en términos de considerarse dentro al menos de los 5 grandes nombres de la poesía chilena del siglo XX, y le concede el mérito del talento literario a su hermana. Es interesante cómo muy sutilmente, pero de manera enfática, el propio Nicanor se ha preocupado de instalar eso en algunas entrevistas, en algunos trabajos académicos, y yo creo que hay algo voluntario ahí, como de decir, ojo, que el talento acá de la familia, que quienes conozcan la biografía de los Parra Sandoval, que eran 9 hermanos, estaba repartido en varios nombres, hay mucho talento ahí concentrado en diferentes tipos de manifestaciones, pero en algún momento Nicanor se define en una entrevista como: yo soy hermano de Violeta Parra, Violeta no es mi hermana, yo soy hermano de Violeta Parra. Y luego una ubicación creciente también del valor, que es algo que todavía es importante que se haga en Chile, de la tradición oral, de la poesía popular,
por fuera de los círculos académicos, más formales, editoriales, hay una fuerza muy valiosa en Chile en torno a tradiciones de campo, como por ejemplo la composición de décimas, la palla, lo que se conoce en Chile como el canto a lo poeta, que son manifestaciones muy interesantes, que hay que ir a ver a los campos, donde hay una mezcla de un enorme talento de improvisación de los cantores que participan en este tipo de duelos que llaman ellos. Se juntan un grupo de cantores, a veces son dos, y comienzan a improvisar rimas octosilábicas hasta que uno cae, hasta que uno no lo puede responder. Esa tradición de la palla, del canto a la poeta, que como digo requiere mucho ingenio, mucha buena memoria, mucho manejo del verso, de la palabra, está muy viva, y ciertamente en este año de centenario de Violeta Parra ha sido importante ubicarla. Yo diría que eso me llama la atención como algo diferente que no se había visto hasta estas conmemoraciones de centenario, que valoro y que creo que puede todavía seguir creciendo, que en las antologías de gran poesía chilena estén los tótems, ¿no? Los tótems que son siempre hombres, a excepción ciertamente de Gabriela Mistral, pero junto a Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Gabriela Mistral. Tiene que estar alguien que compuso canciones que pueden tomarse como poesía y que además dejó cuadernos completos de versos sin musicalizar, que luego se han musicalizado por otros artistas, a veces por sus hijos, y que también dejó una autobiografía en verso, una mujer autodidacta que fue capaz de escribir su propia vida en octosílabos. Diría que esa es una de las cosas que me llama la atención de este año de centenario. Entiendo que el día, estamos bien privilegiados de estar reunidos acá. A mí me emociona que esto haya coincidido y haya sido programado efectivamente en un día que es el día exacto del centenario de Violeta Parra, el 4 de octubre. Había actos programados, entiendo yo, en La Moneda, en la Casa de Gobierno de Chile. Vamos a tener que revisar internet en un ratito más para saber qué se hizo. Había algunos pronósticos de mal clima, no sé si se va a poder hacer todo como se pensaba por un pronóstico de lluvia. Y ha habido un esfuerzo ordenado de parte del Consejo de la Cultura, que es el organismo mayor de divulgación de tradiciones y también de creadores chilenos. Y también cosas que uno extraña, ¿no? Uno siempre siente que hay deuda. Comentaba de todos modos que Violeta Parra tenía una personalidad y tuvo una decisión en la cual le hizo el quite, como decimos en Chile, a la oficialización. A Violeta Parra le hubiese cargado saber que su centenario era motivo de actos de gobierno solamente. No se hubiese sentido cómoda con eso. Creo que podemos especular, si se nos permite. Pero pasó lo que tenía que pasar, que era algo que se podía prever a principios de año, y finalmente el cauce oficial de este centenario no ha sido el único. Incluso diría que no ha sido el más importante. Está habiendo en Chile en estos momentos un entusiasmo con que este centenario sirva para instalar a Violeta Parra en los colegios, en los jardines infantiles incluso, en proyectos comunitarios de todo tipo, en proyectos periodísticos, como este mismo que desarrollé yo, pero que existen otros, de recuperar material de archivo, biografías, de audiovisualistas, que por iniciativa propia estamos viendo cómo podemos acortar ese puente del cual les hablaba al principio. Y eso me encanta no solamente porque aviva este centenario en iniciativas que ya pierden todo tipo de pauta y de programa, sino porque yo creo que es muy fiel a lo que Violeta Parra hubiese deseado. Ángel Parra siempre dijo que una de las frases que más repetía su madre era: esto lo hago por Chile, esto no lo hago por ustedes, esto lo hago por Chile. Había una decisión de que su trabajo incansable, su agotamiento, su sacrificio de vida, finalmente, en términos de investigación, creación y divulgación de la tradición y del folclore, iba a tener una trascendencia póstuma que se tenía que quedar de algún modo instalada. Y yo creo que eso se está hasta cierto punto cumpliendo.
Y me encanta ver que finalmente ha sucedido sin necesidad de tanta planificación, ni programa, ni presupuesto. Las cosas pasan, y pasan porque yo creo que ella es muy querida. No hay otra explicación. Ella despierta una admiración genuina como creadora, como figura, pero sobre todo como mujer, como chilena. Yo siento que hacia ella hay un cariño espontáneo que no requiere de erudición, que no requiere de teoría. Es una cosa natural que nos surge a muchos chilenos, a la mayoría, por sentirla cerca, por saber más de ella. Y por lo tanto este mes de centenario o estas semanas que han precedido, con muchas notas de prensa, con muchos proyectos, obras de teatro, obras de danza, libros periodísticos, están, yo creo, motivados de manera bien excepcional. No se me ocurre otro artista con el cual suceda eso, desde un entusiasmo que es un entusiasmo mezclado con la admiración y con el cariño. Y ese es el ambiente que se está viviendo en Chile, desde la presidenta Bachelet hasta, como les digo, lo que he visto en jardines infantiles, cantando de niños de 4 años, cantando Las jardineras por primera vez. Y eso es muy bonito y está instalado. Muchas gracias. Realmente... La exposición de Marisol es muy fresca, hay muchas cosas que todos desconocemos desde el punto de vista de lo que se está haciendo en Chile por motivos obvios. Vivimos la mayoría de los que estamos acá muchos años y aunque tengamos la información que se requiera, no siempre es la más fresca. Citabas también la importancia de que en los colegios, los niños, ahora último decías, se siga o se conozca, más bien dicho, es decir, la creación tan variada que tuvo, porque era ella misma. Porque encasillar a Violeta no se puede encasillar en nada, porque ella era una creadora múltiple en todo sentido. Hablábamos hace un momento antes de entrar acá a la sala, desde el punto de vista de los que conocimos a Violeta. Violeta, por ejemplo, tú la ibas a visitar a las 10, a las 12 de la mañana y estaba con su cacharro de greda. Estaba trabajando una pillera, o estaba escribiendo una poesía, o estaba afinando su guitarra, su charango o el cuadro venezolano. Esta creadora realmente impresionante. Bueno, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, querida Marisol, mi persona y el público acá presente. Hoy día Violeta Parra es universal, va mucho más allá de Chile. Pero sin embargo, quiero ser muy claro en esto. Chile se portó muy mal con ella, muy mal. ¿Por qué digo esto? Porque durante muchísimo tiempo ella fue combatida, porque la parte social, la parte del punto de vista de denunciar todo lo que ella veía diariamente, eso, claro, le creó un anticuerpo muy fuerte. El hecho de que ella viniera con sus hijos que eran niños, Isabel y Ángel, y residiera durante años en París, fue el exilio que normalmente en América Latina es algo bastante común, porque, por ejemplo, yendo a la música un poco más docta, el caso de Astor Piazzolla es lo mismo. Astor Piazzolla fue rechazado en la Argentina porque lo que él hacía era cualquier cosa menos tango. Entonces era un asesino del tango, perdón la expresión un poco dura. Pero sin embargo, cuando Leonard Bernstein dirige sus 3 tangos sinfónicos en Nueva York, el mundo se descubre ante Piazzolla y entre ellos los argentinos. Y entonces encuentran que es realmente un creador extraordinario. El caso de Violeta pues es similar a lo que acabo de decir de Piazzolla, puesto de que ¿quién aquí se vio lo de Lorena? ¿Quién podía creer que de esos chorrinos, en esas alpilleras, ella podía llegar a ser la primera, no solamente, el primer artista antes de Roberto Mata, que en el Louvre pudiera exponer? Eso no era porque por un afán cualquiera, porque vieron que en la obra de Violeta había un trasfondo muy rico que merecía tener justamente esa presencia. Y exponer en el Louvre no es justamente para cualquier creador, que puede pasar muchos años y toda una vida y no tener espacio. Violeta lo tuvo por su categoría innata.
por llamarlo de una forma, de la intuición a la conciencia plena, ¿no? Por decirlo de una palabra. Entonces, yo, Marcela, quería felicitarte porque, por ejemplo, esto que acabas de presentar a través de Lorena es un aspecto muy determinante de su vida. Quería que de alguna manera nos explicaras, es decir, en qué va el desarrollo interior de la obra. Bueno, primero contarles de cómo por el relato también de ustedes, ¿no? La Violeta nos llega de manera súper afectiva. Y yo recuerdo de pequeña que había un par de discos en casa, o el primer verso que aprendí de ella, y luego también porque era prohibida, era parte de la dictadura, estaba prohibida Violeta, entonces era algo que se escuchaba en silencio, en secreto, aprendías un verso y era parte de la rebeldía, de saberse un verso de Violeta era parte de la rebeldía. Y lo que yo quise hacer acá fue un poco, ahora en este ratito que son solo 15 minutos, dar una pincelada un poco del carácter de ella. Me admira mucho el carácter fuerte y al mismo tiempo dulce y frágil de Violeta, porque de alguna manera cuando uno lee su obra, estamos acostumbrados a tararear un par de canciones, incluso algo que a mí me enoja mucho, que reivindico acá, es que cuando digo gracias a la vida me dicen, la que canta la negra, la Mercedes Sosa. No, lo canta muy bien, pero no es de la Mercedes Sosa, es de alguien que se llama Violeta Parra, que es chilena y tal. Entonces esto fue como una pincelada de ese carácter, al mismo tiempo juguetón, cuando se acuesta en el suelo con su hijo, que es una anécdota, que se hacía la muerta y se tiraba al suelo en cualquier lado. Cuando algo pasaba que no le gustaba, o cuando se peleaba con el novio y al suelo, todo el mundo decía que era mentira. Y por otro lado también esa fuerza volcánica para amar y para dejar todo de pronto y irse al campo chileno con una guitarra y sentarse. Aquí en escena usamos una silla pequeñita. Ella decía que para escuchar al pueblo había que tener humildad. Y ella se sentaba más abajo, en una silla más bajita que los cantores populares o que la gente que le contaba su historia, para que se sintieran ellos cómodos y para ella escuchar y anotar en su cuaderno con humildad. Porque ella decía que de ellos aprendía todo, que ella no tenía nada, que ella iba a aprender. Y para aprender hay que ser humilde. Entonces, por eso, esa silla pequeñita con la que ella andaba y se sentaba más bajito a apuntar los versos. Y también me parece hermoso que de pronto el desafío de lo que tú decías, cómo estará viviendo Nicanor esto, el hecho de escribir las décimas fue un desafío que le hizo Nicanor en algún momento. Ella estaba recopiladora, llevaba ya más de 3.000 o 4.000 canciones recopiladas y le dice, pero ahora es algo completamente tuyo, ¿por qué no escribes tu vida en décimas, tu autobiografía en décimas? Y ella, es muy bonito, se queja aquí en un momento y después piensa que sí, piensa en hacerlo. Y de alguna manera pone también ahí a Nicanor como, tenía pocos años de diferencia, 3 años, 4, como su padre en ese sentido. Nicanor, que era el que fue a la universidad, que fue más académico en todo, de alguna manera la iba impulsando. El hermano padre le decía. El hermano padre le decía, sí, era su hermano padre. Y que se la lleva a Santiago también. En un momento estaba en extrema pobreza y Nicanor la lleva a Santiago. Siguen en extrema pobreza igual, pero bueno, en Santiago. Y claro, mostrar aquí estos detalles que a lo mejor no se notan era un poco visualizar ese carácter fuerte. De pronto vi la sociedad, vi al pueblo que sufría, vi al araucano, y aparece este tipo de canciones como Arauco tiene una pena. Y al final, lo que se ve al final, que es una cosa que mezclé con el final del abandono del novio, de momento, no sabemos si va así. Ella escribe eso y eso que se cantó al final es un ballet. Y en ese ballet, ella, que lo explica, es precioso, si pueden verlo en internet, en una entrevista, como ella lo cuenta así, dice, el ballet es de un gavilán que sigue a una gallina
porque la gallina se enamora de él y todo el mundo, todos los animales le van diciendo que el gavilán se la va a comer, que el gavilán es malo, que el gavilán la va a destrozar, pero la gallina va y el gavilán la destroza, obviamente. Este gavilán mentiroso que le promete que la destroza. Y lo que más me llama la atención es que cuando cuenta, dice, bueno, pero le pregunta en la radio, en la entrevista le dice, pero esto tú cómo lo ves. Entonces dice ya por supuesto con trucas, con guitarras, y claro, y un soporte de una sinfónica, como la sinfónica, un soporte de la sinfónica, pero esto es lo importante, y con coros y tal. Y luego dice, pero la tengo que cantar yo, porque una voz estudiada no puede decir el dolor que yo digo, tiene que ser una voz que ha sufrido 40 años como he sufrido yo. Cuando yo la escuché decir eso, pensé que cuando escuché esa entrevista, que algo había que hacer de la Violeta, algo había que mostrar. No sé, yo mi cercanía con ella es por eso muy poco académica, es súper emocional, muy emocional. Y a ver si ya los años no me juegan mal, creo que el primer verso que aprendí de ella fue: mejor ni hablar de la escuela, la odié con todas mis ganas, del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor. Y así empiezo a amar la guitarra, y donde encuentro una farra, allí compro una canción. Marcela acaba de prácticamente fijar a través de Gavilán una de las obras últimas que hizo Violeta. En lo personal me van a perdonar que pueda decir algunas cosas, puesto que la creación musical de Violeta, saliendo del llano de los cánones de la armonía, del trabajo prácticamente. Nosotros sabemos que tenemos 7 notas y 11 sonidos nada más, por lo tanto desde Beethoven para adelante y mucho antes repetimos, ¿no? Sin embargo, es bueno ver la parte estética desde el punto de vista del gavilán y por ejemplo las anticuecas. ¿Por qué me quiero referir a las anticuecas? Porque es lo mismo que las chacareras trunca en Argentina. La cueca, que es la danza por supuesto tradicional de Chile, que siempre se está en discusión si proviene de Extremadura, si proviene de un poco de Aragón, en fin, ahora bueno, hay ciertos estudios, pero realmente lo importante es que en el virreinato del Perú, lógicamente, llegó a la zamarcueca y se introdujo durante muchísimo tiempo, primero en el Perú como marinera, después llegó a Chile, en Argentina, en Bolivia también se baila la cueca bastante bien, pero con diferentes captaciones, en Bolivia más balanceada, hasta la cueca, por supuesto, que a través del país, a través de Chile, en distintas versiones estéticas. Pero al margen de esto, quiero hablar de cuando Marcela hablaba del gavilán, del punto de vista como Violeta, perdóname que me vaya a extender un poquito, pero es muy importante que lo sepan acá. Cuando durante bastante tiempo yo estaba con la Peña de los Parra, porque creamos, aunque sea un poco romántico decir, con el hermano y con unos primos, con la familia Parra en general, como Ángel estudiaba guitarra conmigo, y decir, dijo, oye, ¿por qué no hacemos los días miércoles la Peña de la guitarra clásica? Claro, un romanticismo, por supuesto no venía nadie, ¿no? 4 personas, 5 personas. Pero bueno, hacíamos la Peña de la guitarra clásica por ese romanticismo. Entonces sí llegó un momento que la Violeta, un día sábado, que por supuesto estaba Rolando Alarcón, estaban todos los más conocidos, Patricio Manso, en fin, dijo, estaba lleno. Entonces yo quiero decirle otra cosa, chiquillos, siempre hablaba de la palabra chiquillo. Quiero decirle de que vengan los días miércoles a escuchar. Ustedes se pueden comer la empanada y tomarse el vino, pero vengan a escuchar guitarra de la buena. Esas fueron las palabras de Violeta. Y eso cambió, no digo que llenáramos, pero esas 4 personas se transformaron en 30, 40 personas, que ya para la Peña, que no era tan grande, es decir, era un público más que respetable. Esa es una de las anécdotas. Pero un día llego de la Peña y me dice, tengo que hablar contigo. Tal como tu padre, porque ustedes saben que Violeta no conocía la parte académica desde el punto de vista de lo que era el solfeo, de lo que era la teoría musical. Entonces mi padre en un principio, hace muchísimos años por supuesto,
Es decir, le escribía muchas de las canciones que ella después iba a registrar al pequeño derecho autor. Yo veía llegar a una señora de trenza, de negro, que se yo con su guitarra, que se cerraba horas y horas y guitarreaba con mi padre, y yo jugaba con un niño a las bolitas y ese niño era Ángel Parra. Bueno, digo esto porque pasando el tiempo, cuando vuelvo a lo que Violeta me dice, tengo que hablar contigo porque lo que hacías con tu padre es quiero que lo hagas tú. Yo junto con el Gavilán, estando en Suiza, me atreví a hacer unas anticuecas. Y las tengo grabadas en un cassette, pero por supuesto no tengo por dónde comenzar. Tengo que decir que, por favor, juntémonos cuando sea y quedemos para este sábado, si te parece, en la carpa, porque ya estaba, Violeta se iba un poco de la peña y estaba bastante más en la carpa, con la avenida de los Jairas, con la avenida de los Choclos de Bolivia. Y entonces me cita un sábado y me dice, tráete papel de música, tráete la guitarra y nos quedamos aquí a comer y escribe lo que puedas. Y ese sábado Violeta se olvidó totalmente. Estuve más de una hora esperando y no. Nos encontramos como a los 15 días en el centro. Me dice, chiquillo, te tengo que pedir disculpas porque se me fue el santo al cielo, en fin, qué sé yo. Pero esta vez sí que nos juntamos. Esta vez ven, ¿cuándo puede ser? El miércoles, el jueves, que sé yo, esta vez, por favor, y nos permite. Y nuevamente, Violeta se olvidó. Y a los 5 días se suicidó. Violeta ya estaba mal. Entonces aquí en el exilio yo hablaba con Ángel, hablaba con Isabel, oye, ¿qué fue de ese cassette que me habló tu mamá, de las anticuecas, que en algún lugar debe estar, qué sé yo, pero bueno, no se pudo hacer? Entonces una vez comentándolo a través de la Fundación de Lima, en la casa del escritor Fulgencio Valle, al lado mío está sentada una señora de negro que acaba de llegar de Italia, Olivia Concha Molinari, gran pedagoga, gran profesora, estudiosa de la música, sobre todo especializada en la educación para los niños, y me dice, acabo de escuchar algo que tenemos que hablar, porque eso que Violeta no te dio lo tengo yo. Entonces, claro, fue algo sorprendente porque me dijo, bueno, yo te voy a pasar los manuscritos, es decir, todavía no se editaban, no estaba la SCD, ni libro, ni nada. Entonces te voy a pasar los manuscritos para que estas obras se den a conocer y se puedan ver. Bueno, síntesis. Yo tuve el honor, perdón que hable a nivel personal, pero es bueno que se sepa, tuve el honor de estrenar estas anticuecas en la Real Academia de San Fernando en Madrid, transmitida por Radio Nacional de España. Hay un cassette que solamente lo dejan ellos, son los propietarios, no se puede sacar, pero el estreno se hizo el 14 de diciembre de 1991, con presencia ya de un embajador como Juan Gabriel Valdés. Ya empezamos a respirar otros aires. Y entonces, es decir, esas anticuecas ahora son estrenadas en el Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona, que se realiza dentro de pocos días. Tengo el orgullo de que guitarristas de Bélgica, de Alemania, de España, de distintos, toquen la anticueca de Violeta, porque está dentro de las bases que deben lógicamente tocar para decir después. Esa es una manera de difundir internacionalmente, a la cual me siento muy orgulloso. Perdón que haya hablado en primera persona, pero es un aspecto histórico de la creación y además la anticueca. ¿Por qué la anticueca? Porque tú no la puedes bailar, inicias bailándola, pero como es trunca, como es lógicamente decir, llega un momento que quieres seguirla y no puedes. Esa es la anticueca, ¿no? Es como los antipoemas, lógicamente está basado en eso, es decir, no tiene rima. Me hace pensar, a propósito de estas cosas que están por primera vez valorándose, Eulogio, que ha comenzado lentamente este año también a hablarse a nivel musicológico del valor de la obra instrumental de Violeta Parra por fuera de sus canciones, que son básicamente las anticuecas y el Gavilán, que tú citabas, que es esta ópera que queda inconclusa. Bueno, es cantada, tiene una parte cantada, pero son obras que músicos de academia, de conservatorio, es gracioso, porque algunos simplemente se toman la cabeza y no entienden cómo alguien que no estudió dodecafonismo pudo haber compuesto eso intuitivamente. Hay análisis bastante ya más sesudo y creo que por ahí hay un camino nuevo de comenzar a considerar a Violeta Parra como una compositora a nivel indocto, por ejemplo. Sí, ha sido un tema en el... Bueno, al menos este año. Me alegro que se esté considerando en la Facultad de Música de la Chile, que sobre todo, ¿me entiendes? Porque es lo que debe ser,
Y bueno, yo no quiero alargarme más. Marisol, no sé si ustedes quieren decir algo más. Invitar al público que haga alguna pregunta. Claro, estamos, no sé si ahora o más ratito después de más música, pero ha sido, yo traigo una carga de novedades de Chile, que ya no sé cuál puede ser interesante o no para ustedes. Creo que la instalación este año de Violeta Parra como figura universal es importante porque mi país tiene una característica que no es muy elogiable y que quizás es propia de ciertas culturas insulares o un poquito aisladas, que es legitimar a los suyos cuando el mundo los considera. Ha sucedido con Violeta Parra, con Roberto Mata, con Sergio Larraín, gran fotógrafo, por ejemplo, de Magnum, el primer chileno que llegó a Magnum. Estoy pensando en nombres de que se están discutiendo en el último tiempo, pero bueno, ciertamente con las figuras mayores, con nuestros premios Nobel. Roberto Bolaño en el último tiempo es muy simbólico de eso también, como la prensa cultural chilena, que en algún momento lo consideraba a él antipático, porque llegaba a Chile y criticaba a otros escritores. Entonces lo tenían ahí como una figura como para el pelambre, como decimos en Chile. Y bueno, y él ahora ya convertido en alguien cuyos libros se revisan en el New York Times y que tiene elogios de grandes escritores y figuras culturales. Se los cuento porque eso es algo muy chileno, eso incluso ha sido estudiado por sociólogos, por historiadores, esta suerte como de escepticismo hacia el propio talento y de que casi no hay excepciones. Yo de verdad no puedo pensar en una excepción de grandes figuras, Claudio Rau, que tengan que salir. La única manera de verdad de defender no solamente su obra, sino que su manera de querer hacer las cosas a todo nivel, incluso pensando en música popular, en balada, en Los Ángeles Negros. Yo ahora que estaba metida en la canción romántica Cebolla, que en Chile le decimos Cebolla a la canción romántica más sufrida, más cursi, y que tiene cierto valor, aunque no lo crean. Se tienen que ir porque son discriminados como muestras de baja cultura, de populacheo, digamos. Y una vez que México los consagra, ellos pueden volver como grandes figuras. Entonces, hago este cruce porque es bonito sentir que Violeta Parra se está legitimando a su manera y que lo que finalmente sucede con ella, muchas veces, más que de ella, dice cosas de nosotros como chilenos. Por ejemplo, el querer seguirla viendo como una mujer campesina, folclorista, de vestido de flores, la despolitiza, ¿no? Y todos los grandes músicos de la nueva canción chilena, de los años 60, Patricio Manso, Inti Illimani, Los Quilapayún, hablan muy concretamente del impacto que les produjo ver que a la tonada y a la cueca se le podía introducir letras de denuncia. Eso no se había grabado nunca en Chile. Existía oralmente quizás, pero Violeta Parra lo graba en el año 61 y de ahí en adelante, y eso tiene una influencia muy grande. Entonces esto como de la Violeta para todos los gustos todavía existe. Algunos la adaptan un poco a lo que ellos quieren ver de ella, pero a mí me ha parecido muy importante que finalmente ella se instala a su manera, y siento que eso está pasando este año en Chile. Se está instalando desde su valentía, desde su rabia, desde su mirada global. He escuchado últimamente entrevistas de gente que cuenta que ella se sentía completamente cómoda en París, que aprendió el francés rápido, que esto de ir a hablar con el director del Louvre no le parecía una locura, sino que lo hizo. Una seguridad en sí misma que es muy poco chilena en ese sentido. Fue hablar con Picasso también, pero no le compró nada. Hace poco la anécdota, sí, llevó las cosas para ver a Picasso, sabía. esperando que Picasso le comprara algo cuando estaba sin dinero, y no le compró nada. Pero qué ganas de saber más de ese encuentro, Sí, qué ganas de saber más de ese encuentro. Sí. Bueno, eso es lo que siento, que ella se está instalando a su manera. A veces quizás estas grandes figuras siguen ahí actuando a su modo, póstumamente.
Hace unos años hubo una película, bueno, de Andrés Wood, sí. una película a mí me pareció muy buena, Ajá. realmente una gran película. Luego así sucedió aquí en Barcelona, llegó la de Pablo Neruda este año también, algo más llegando, ¿no? Fue bastante... Esta película de Violeta Parra, que a nosotros, por ejemplo, nos influyó aquí en mi familia. Mi mujer la vio, no la conocía, desde entonces escuchamos su música en casa de vez en cuando. ¿Fue un éxito en Chile? Yo no sé, no tengo idea. ¿Sirvió para también difundir la figura? La gente, no sé. Sí, es una película que en general tuvo buena recepción. Hay que recordar que esa película tuvo una colaboración muy estrecha de Ángel Parra. De hecho, el título de la Violeta de la película está tomado de la biografía que hace Ángel Parra de su madre. Ángel Parra era un, entre comillas, biógrafo muy peculiar, porque él decía, esto es lo que yo recuerdo, pero probablemente hay varios recuerdos que están equivocados. Lo contaba con toda soltura, y es verdad que hasta cierto punto las cosas cercanas uno las recuerda mal, ¿no? Pero lo hizo con esa, bueno, y en parte, finalmente él accede a trabajar con Andrés Wood, colabora con la película, con las partes musicales, y ahora como periodista te puedo contar que también fue una película resistida por parte de la familia, pero eso ya son cosas más internas quizás. Siento que la película tuvo el valor de algo que en algún momento hay que hacer con las figuras de patrimonio en todas las culturas, creo yo, que es permitirse, darse el permiso de revisarlas, ¿no? O sea, yo creo que si nos quedamos con que la película de Andrés Wood va a ser la única película biográfica, puede ser que no sea la definitiva y que necesite pulimiento, pero pensando que no había habido nada hasta entonces en un documental y que Andrés Wood se permita hacerlo, incluso con la oposición de algunos miembros de la familia, a mí me parece súper positivo esto, como de ir sacando a Violeta como de la institución sagrada y que se hagan libros, que se hagan obras de teatro, obras de danza. Yo creo que ese fue principalmente el valor de la película, como instalarla a ella, al fin. Sí. Bueno, Marcela está un poco en lo mismo con tu montaje, con tu obra, ¿no? También como, bueno, permitiéndotelo. Sí, intentando un poco mostrar un poco otras cosas. Ahora, bueno, ya estoy desconcentrada en este momento porque estábamos hablando como el valor que tiene Chile y lo chileno y lo folclórico y todo el rescate que hace y tal, pero lo sorprendente también en sus palabras es lo universal. A mí me sorprende mucho cómo en un mismo verso habla del universo y de lo propio, de la tierra, de los elementos y de lo que está sintiendo en el fondo. Y no sé, a mí esa facilidad con la que va de una cosa a la otra, yo creo que es una envidia profunda para todos los escritores. Uno trata de hacerlo, no sale por ninguna parte, y de repente ella ahí en un verso va de una cosa a otra de manera impresionante. Y dentro de lo que conocemos, ¿no? Volver a los 17. Estaba mirando aquí, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Esto es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, y con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que empata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Todo para decir que en algún momento se enamora y como uno vuelve, pero no es un volver a los 17 como uno entiende. A ver, ahora estoy súper metida analizando. Ojo que eso tiene postura de décima. Sí, claro. O sea, ella también es fiel como de bueno, la y la décima además, que haya escrito en décima, que es una forma, también la estuve mirando, que es una forma de hace 500 años española, con una rima que también es extraño. Perdón, estaba buscando justo todo lo cambia al momento cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros.
El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Entra y sale, sube, baja, explota y vuelve a guardar. A mí me impresiona cómo en una décima hace todo eso, y yo creo que sobrepasó todo lo que sea folclore, Chile, lo que tú decías, es universal, es un lenguaje además tan rico. Cuando tú empiezas a estudiar y ves que ella decía, yo no soy escritora, no he estudiado, y escribe así, vámonos para la casa. Sí. Bueno, no sé, yo palabras. Conectar con lo que había dicho él de la película, porque yo también conocí la vida de Violeta Parra a través de esa película, y quería preguntar, la nueva película que se estrena el viernes, ¿qué visión da? ¿Qué te parece? Ahí me pillaste. ¿Cuál película te No, refieres? bueno, el largometraje. El documental. Perdón, El documental. vamos a mostrar acá. Sí. O sea, ¿qué te parece que aporta? ¿Qué visión da en ese sentido? En realidad es un proyecto de Ángel Parra, que tiene un formato de testimonio, donde él va casa por casa a hablar con gente que conoció a su madre, y que tiene el valor de que por él ser Ángel Parra se puede permitir hablar con Gonzalo Rojas, con Paco Ibáñez, con Alejandro Jodorowsky, entre otros, cosa que ningún periodista hubiese conseguido en tan poco tiempo. Entonces está ese valor, pero yo lo vería más como un registro testimonial. No te esperes como una revisión biográfica completa. Son recuerdos muy valiosos de gente que la conoció. Ángel Parra era un hombre muy poco dogmático, muy abierto, con mucho humor. O sea, de pronto se cuentan chismes amorosos de su madre y todos se ríen y la sueltan un poco. No hay ningún tipo como de rigidez en ese sentido. A mí eso me gustó mucho. Pero no es una revisión biográfica completa, es más bien como estas conversaciones que Ángel Parra decide ordenar, con acceso a grandes nombres del arte latinoamericano o iberoamericano en Europa, y que sí le puso mucho énfasis a él, a terminarla y mostrarla, porque él ya el cáncer se lo estaba comiendo en los últimos meses, un cáncer largo el suyo, y yo recuerdo con mucha emoción como la fuerza que le puso Ángel a mostrar esa película, a llevarla a Chile, a mostrarla. La estrenó en enero, ya muy delgado, muy débil, y se preocupó de conversar con la gente que fue al estreno, tocar guitarra después. Era bien emocionante ver que lo estaba haciendo en el fondo por su madre, por amor a su madre, y hasta cierto punto un sentido de responsabilidad. Como decir, tengo este tesoro, lo quiero mostrar, porque si no lo muestro yo, nadie lo va a hacer. Y así lo veo, así. Buenas noches. Quería hacer una pregunta que no sé si tiene fácil respuesta. Para mí, Violeta Parra es el árbol de la cultura popular del que cuelgan muchas ramas, ¿no? Pero para mí es el origen, es la semilla, es el árbol. Desde mi desconocimiento hablo, ¿eh? Es decir, tengo un acercamiento, puedo conocer algo de la literatura chilena, algo de la música, pero para mí, en cuanto a la música popular, en cuanto a la cultura popular, Violeta es el árbol del que salen todas las ramas, ¿no? Mi pregunta, que no es fácil, es ¿cuáles son los antecedentes? Yo sé que ella no estudió, digamos, no cursó estudios superiores, ok, ni siquiera el bachillerato seguramente, pero ¿hay algunos antecedentes? ¿Hay algún antecedente en la cultura, en la música, en la literatura? ¿Hay alguna figura, digamos, a la que se pueda equiparar Violeta? ¿Algún árbol del que ella, alguna fuente de la que ella haya bebido? O no sé, la pregunta, pero me da curiosidad. ¿Sabes si hay antecedentes? Lo hay. Yo no sé que era una teoría, yo lo constato en sus entrevistas, en los estudios que se han hecho. Ese árbol, lo que pasa es que no es convencional, según la jerarquía que estamos acostumbrados de grandes nombres, grandes figuras. Ese árbol es la tradición de la poesía popular de campo, y esta tradición que es muy poco conocida incluso en Chile, que es el canto a los poetas. El canto a los poetas es una tradición que ahora es patrimonio inmaterial según la UNESCO, ¿eh? Lo han defendido como para que se instale, pero porque es un invento chileno muy particular, donde
donde se interpreta con guitarrón, poesía improvisada, ortosilábica. Está muy documentado que Violeta Parra iba a los campos a estudiar eso con los cantores y los poetas populares de la raíz misma. Lo que pasa es que esos cantores y esos poetas no son famosos, porque ellos mismos son autodidactas, pobres, no pasan por la academia. Diría yo que esa es la principal formación de Violeta Parra, y lentamente han ido surgiendo algunas pistas. Este año, también dentro del centenario, apareció un libro bien interesante de una profesora de literatura de la Universidad Católica de Chile, que encontró cintas, 4 cintas, que prueban que Violeta Parra tuvo entrevistas largas con mapuches, con machis, con personas que le enseñaron sobre el canto y la poesía mapuche. Y ese estudio que esta profesora hace, se llama Violeta Parra en el Gualmapu, demostraría algo que no se había estudiado hasta ahora, y es que hay mucha influencia mapuche en la poética y incluso en el canto de Violeta Parra. Esa es otra fuente. Pero estamos hablando siempre de oralidad. Es bien poco convencional, ¿no? Porque uno habla de Neruda y uno sabe, bueno, uno puede citar a nombres, Siglo de Oro o surrealistas, no sé, uno puede dar nombres. Con Violeta Parra, si bien probablemente hay cosas que no sabemos, yo creo que uno nunca tiene que terminar de darle el mérito al estudio que ella se da al ir a los campos, a hablar con las... Y ella hablaba de las cantoras como sus maestras. Hablar con las cantoras, hablar con los poetas populares, pero incluso yo como chilena, te digo que los chilenos no se nos enseña eso. Yo he venido a aprender eso de adulta, ¿no? Qué es lo que es el canto de poeta, qué es lo que es la décima. Todo indicaría que esa es su principal fuente. Los cantos por padecimiento, Claro, a la muerte de los niños, de los angelitos. Pero bueno, ahí lo que tú comentabas, en el fondo, por eso la labor de recopiladora, ella sí aparece que es muy consciente de que hay que recuperar y guardar eso, que se está perdiendo la oralidad, toda esa riqueza que no está registrada, que no está... de hecho, esa es su labor como recopiladora, que es impresionante. Uno puede hacer un paralelo con el blues, hasta cierto punto. El canto de los negros en Estados Unidos, que finalmente nutre a gran parte de la canción que hoy día entendemos como canción de autor, de Bob Dylan en adelante, eso también es canto oral, que se va transmitiendo. Yo veo un paralelo ahí con lo que surge de los campos y cómo ese campo va transmitiéndose, y eso es folclore, eso es tradición, y que finalmente se instala ya en una dinámica de grabaciones, de autoría. Yo creo que hay algo en la raíz, que finalmente es lo que influye a los países o a los músicos. ¿Otra pregunta, intervención? Mira, atrás de todo, Víctor. Bueno, buenas noches. Yo quería preguntar 2 cosas. Como en qué contexto ocurrió el suicidio de Violeta. Bueno, ustedes que han investigado y que las pudieron conocer, y si consideran que hay un tabú alrededor de la muerte de ella y que tal vez eso marque el que se dé la posibilidad de que Violeta sea enseñada en colegios en América Latina. A ver, no lo sé específicamente, pero no creo que el tema sea el suicidio de Violeta por no enseñarlo en las escuelas. No sé, hay muchos otros poetas, si pensamos en los franceses, en los románticos, se estudian igual y se han disparado igual o han hecho, no sé, no creo que sea el suicidio. Yo creo que más pasa por el valor que como chilenos le damos a los chilenos. Creo que se empieza a estudiar Neruda en los colegios cuando tiene el premio Nobel, no sé si antes. Me parece, no sé si a Gabriela fue que le dieron el premio nacional después del premio Nobel. O sea, le dieron el premio Nobel. Cuando se ganó el Nobel, vale, le damos el nacional. Claro. Yo creo que es más que nada por el valor que se le da. No sé, y supongo también que en este momento, al estarse descubriendo, los profesores que enseñan en español tampoco lo tienen
tan por la mano esto de la violeta que está como surgiendo ahora. Este año de centenario ha habido algunas investigaciones que lentamente han intentado interpretar ciertos rasgos psicológicos de ella. Yo creo que ese es un camino que va a seguir, va a continuar, van a surgir nuevos antecedentes. Hay una biografía que apareció esta semana en Santiago de 500 páginas donde se dan algún tipo de... es una investigación periodística. Aparecen por primera vez datos de un tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico que siguió Violeta Parra, del cual no se había hablado nunca. Yo no lo había leído, pero este investigador tiene algunas pruebas de que ella estaba efectivamente en un periodo de dificultad, de tensión, de bipolaridad hasta cierto punto con el diagnóstico que ella tiene. Yo creo que es una mujer, como muchos artistas, yo creo que todos los chilenos podemos tener una tesis al respecto. Lo que yo creo que es mejor sacarse de la cabeza, porque yo lo creo una interpretación muy simplista, hasta incluso machista, esto de la mujer que se mata por amor, ¿no? Que es algo que se repite mucho en Chile. El hombre que te abandona, entonces tú ya no puedes más de pena y no tiene sentido. Eso es muy simplificador de ella. Efectivamente ella había terminado hacía poco su relación más importante, pero es una mujer bastante más compleja como para echarse a morir por un hombre. Yo la veo básicamente como una mujer muy decidida, muy de tener un plan de vida desde muy temprano en la vida, desde muy joven, y quizás planificar su propia muerte o el fin de sus proyectos en ese marco. Yo creo que la gran pena de Violeta Parra no es tanto el abandono de Gilbert Fabre, que es su pareja, sino, quizás Eulogio puede contar un poco más de eso, el último gran proyecto de Violeta Parra es el que no resulta, que es la Universidad del Folclore. Ella vuelve a Chile desde Europa, instala esta gran carpa de tela en la precordillera, un lugar muy poco inteligente, según muchos recuerdan, porque era muy difícil llegar. Entonces, que ella estuviese ofreciendo conciertos y veladas nocturnas con empanadas, con vino, con mistela que ella misma preparaba, en teoría era muy atractivo, pero ¿cómo llegaba hasta allá? Pero lo que ella más trabajó era contactar a creadores, a investigadores y haber instalado ahí la primera universidad del folclore chileno, con diferentes materias, cátedras. Incluso han circulado últimamente, han aparecido los panfletos que ya se habían impreso, ofreciendo clases con Álvaro Yola, con Gabriela Pizarro. Estaba eso en marcha, pero eso no funcionó, y eso aparentemente es una de las causas de su pena mayor, al menos en la última parte de su vida. Mientras que a la Peña le iba muy bien, a la Peña de sus hijos. La Peña era otra cosa, por eso cuando ella decide lo de la carpa, es una apuesta, como bien dices, es decir, realmente muy difícil. Primero, la distancia en esos años, lo que era la reina, ¿me entiendes?, era muy lejano. Y además hay que ver de que ella, en sus dos viajes que hizo a Bolivia, en la Peña Naira, con el grupo Los Jairas, al cual pertenecía Gilbert Fabre, y después también a la Peña se trajo al grupo Los Choclos, recuerdo, un grupo muy bueno. Ella era una profunda enamorada de la música inca, de la música del altiplano. Entonces, es decir, es cosa de ver justamente su acompañamiento no es un charango, desde un punto de vista solamente de una caja chayera, como dicen en Argentina, ¿entiendes?, de los instrumentos más primitivos. Y sin embargo, dentro de su búsqueda tremenda, eso se sabe muy poco, Marisol. Ojalá ella empezó a estudiar pesca. En su viaje a Bolivia le interesó muchísimo un idioma, te das cuenta que lo encontró muy rico, muy dulce, decía. Entonces, es decir, y la profundidad, lógicamente, de la música andina, de la música del altiplano, hay que reconocer, la música del Perú y la música de Bolivia influye concretamente en el norte argentino, norte chileno, pero viene de una raíz muy profunda, porque antes de la conquista española, mucho antes, es decir, ya la cantidad de instrumentos, es decir, pentatónicos, ¿me entiendes?, instrumentos, lógicamente, bueno, tanto de percusión como de la familia de los sicus, ¿no?, que es toda la sicuriada, ¿me entiendes?, es decir, es algo muy amplio.
Y entonces, en este sentido, Violeta, yo creo que en esto, cuando habla de la Universidad Cultural, es decir, quería, te das cuenta, ir a la raíz de la raíz, y la raíz, por eso, al margen de, coincidiendo, digamos, con todo su amor por el libro del padre, es decir, Bolivia le atraía muchísimo, muchísimo, no solamente a la paz, Cochabamba, es decir, quería ir inclusive a la parte selvática, ¿me entiendes? Al Beni. Estaba Ernesto Cabur en ese tiempo, Sí, Ernesto Cabur, que se convirtió en el gran serenista. Claro. Ernesto Cabur, Domínguez, es decir, bueno, era un grupo increíble, ¿no? Entonces estas cosas se saben un poco, pero es bueno organizar, porque después nosotros, es decir, vemos Inti Illimani, vemos Quilapayún, vemos todos los grupos, pero es decir, yo por lo menos recuerdo de que los instrumentos andinos en Chile eran prácticamente desconocidos, salvo al que viajara a Belice, traía un charanguito que había tocado. Después vino la explosión, por llamarlo de una forma, ¿entiendes? Es decir, con esto del movimiento del neofolclore primero, que duró un poco, después de lo de la guitarra, que hablábamos antes del cantar popular, donde, claro, llegó un momento que las quenas, los pincuyos, esto lo conozco bastante bien, es decir, llega un momento que Rolando Alarcón venía a probar, Michael Parra venían a probar, este me gusta más, este afina mejor, ¿me entiendes? Es decir, desde el punto de vista, la zampoña tal me gusta porque viene de Oruro, es decir, me gusta más de Oruro que por las Tarcas. Esto lo conozco muy bien porque mi familia tenía un pequeño salón de ventas de instrumentos, y entonces, es decir, mi padre se encargaba mi padre no se escuchaba más, mi padre era boliviano. Entonces, es decir, esto influye mucho, y creo que es importante dar la raíz y el fondo de lo que quería Violeta en esto de la Universidad Cultural. Buscar, como siempre, la raíz. Eso no se ha investigado, yo tengo la impresión que nadie se ha metido en esa relación con los andinos, nadie. No. Creo que había una pregunta más, y entonces ya para que cerremos con las canciones, si les parece. Víctor, tú tienes hola, quería agregar una cosa respecto a la pregunta que hizo acá el chico, y también respecto a lo que decías tú del machismo también en una sociedad muy conservadora como la chilena. A mí me parece que la Violeta, así como la Gabriela, son mujeres muy poco convencionales para una sociedad tan conservadora como la chilena. Recuerdo, por ejemplo, después de haber visto la película La Violeta se fue a los cielos, que mucha gente, muchas madres, muchas abuelas diciendo ¿cómo se pudo ir y dejar a su bebé? Y claro, mi respuesta era como, bueno, pero se fue y la dejó con el padre, no la dejó sola. Entonces me parece que precisamente esa falta de reconocimiento de la Violeta y también de la Gabriela, como, o sea, hace nada se reconoce a la Gabriela como una mujer lesbiana, por ejemplo, es también eso, que nos representan como a la mujer convencional, ¿no? Representan a mujeres que alzan la voz, o sea, la Violeta la muestran también como una persona muy enojona, muy pasional, muy fuera de lo convencional. Y creo que por ahí va también el hecho de que no se le reconozca, además de esto de que los chilenos no se reconocen en Chile. Hacemos acá una última y empezamos allá. Sí, la pregunta es un poco personal de la vida de Violeta Parra. Cuando ella escribe esta historia del gavilán y la gallina, ¿es autobiográfica? O sea, por alguna relación, como la señora comenta que solo la puede cantar alguien que haya sufrido 40 años, digo, igual tenía que ver con su historia personal, de alguna relación amorosa, de desamor o de sufrimiento. Yo no tengo pistas de que esté basada en una quiebre puntual de ella. Hay una frase que a mí me gusta de esa entrevista que tú no nombraste, que la recuerdo ahora, que puede tener que ver que en un momento el entrevistador le dice esta cosa de que todo el mundo le advierte a la gallina que cuidado con el gavilán, cuidado, y entonces Violeta le dice al entrevistador, pero bueno, cuando uno está enamorada, ¿quién escucha consejos de amor? Nadie. Y es muy verdad, entonces el locutor se ríe. Entonces, claro, ahí uno podría sospechar que está hablando desde lo empírico, desde la experiencia.
Pero fue una mujer que tuvo quiebres que le dolieron mucho. Cada vez se van sabiendo su relación con Julio Escames, por ejemplo, ¿no? Perdón, en esa entrevista, La muerte con anteojos. Sí, porque se ríe de él. Sí, en esa misma entrevista dice algo así como: el amor siempre hace sufrir, el amor siempre acaba mal. Sí. Y después dice, y se quedan tranquilas, porque el mal siempre triunfa. Y ahí se acaba la descripción de su amor. El mal siempre triunfa, entonces el amor no puede. Pero fíjate que dentro de todas estas revisiones que se han estado dando en el último tiempo, hay un ensayo que publicó una profesora de literatura de la Universidad de Santiago de Chile, que a mí me parece muy atrevido, pero también muy interesante, y que considera que en el Gavilán hay una suerte de proclama de adelanto de lo que se le venía a Chile con el golpe de Estado. Repito, muy atrevida, pero muy interesante, porque esta profesora hace un análisis del triunfo del mal, del abuso del poderoso sobre el débil. En esa entrevista, creo que ella en un momento habla del capitalismo, ocupa la palabra capitalismo, como el capitalismo, nombra cosas. El Gavilán representaría el capitalismo. Entonces, esta profesora se permite hacer ese paralelo. A mí me pareció, yo cuando lo leía, wow, dije, pero me parece interesante. Bueno, pues agradecerles muchísimo Marisol, Marcela, Eulogio, a Lorena, que la tenemos entonces por allá atrás, y van a invitar a Russo para cerrar este homenaje que, como ven, bueno, la Violeta nos ha permitido armar un equipo maravilloso de aportaciones, y bueno, que es una figura para seguir disfrutando, para seguir explorándola. Y les recuerdo que tendremos el libro de entrevistas a Violeta que ha trabajado Marisol. Y bueno, nuevamente muchas gracias, y recordarles que mañana a las 7:30 en el Casal Cantravic será el concierto con muchos artistas que se suman, y el viernes a las 8 en Cinemas Girona pasaremos el documental de Violeta Más Viva que Nunca, a la hija a las 8, ¿vale? En Cinemas Girona. Muchas gracias.
yo me compré esos libros la única vez que estuve en Chile, que era 2011, y recuerdo estar en Rengo, ahí en un mercadito que se hacía en la calle, y ahí encontré el libro de las décimas y el Revolution Cancereno, la señora Violeta con sus aritos, que tenía una edición así encuadernada, y me la llevé como un tesoro, y aquí está súper gastado, ha pasado por mis venas, ¿no? Y es para mí un gran honor estar aquí y estar ahí sentada y escucharos, porque es que me inundé de Violeta y me recorría, tenía como un trombolos, con la historia que venía como ganas de llorar todo el rato. Supongo también por lo que estamos viviendo ahora, en estos momentos aquí en Cataluña. Para mí es importante tener esta figura detrás que inspira y que nos da un poco de esperanza. Ya la recitó Marcela, es que ya la recordó, vamos a cantarla todos. Mi alma serena.
canto y enredamos como una tibia mañana y al sol de su bella diana y sobre tal camino volando hacia la fin al cielo le puso aredes y mis años en 17 lo convirtió en y se van enredando como en el muro la hiedra y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. No, porque se arranquen a bailar. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella quiero encontrar remedio para mis penas. Aquí va a caer el rosal de las espinas puestas. Tendré lista la corona para cuando a mí me mueras. Para mi tristeza de vela azul, la vida roja mi pasión. Y para